En Isaías 55:8 leemos lo siguiente: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No hay mayor necedad en aquel que pretende poseer la capacidad o autoridad para definir a Dios, hasta el punto de llegar incluso a cuestionarle. Yo he conocido grandes eruditos desde la perspectiva humana que pueden ser encasillados como necios. Dado que no podemos entender muchas cosas debido a la limitación de nuestra mente, algunos que se erigen en eminencias llegan a hablar por boca de Dios como si conocieran sus pensamientos. Y lo mismo podemos decir respecto a la providencia divina, que nos sorprende cada día llevándonos por senderos que nunca tuvimos en mente transitar. Por eso y para rebatir tanta arrogancia, Dios destruyó la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos. 1 Corintios 1:19. Enloqueciendo la sabiduría del mundo. Versículo 20. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 21. Asimismo, añadió Pablo que nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. 1 Corintios 3, versículos 18 al 20. Ningún ser humano, desde el mismo Abraham hasta el último de los creyentes, hubiera podido adivinar sin la revelación divina el plan de salvación de Dios partiendo de los judíos al resto de las naciones. Porque, como escribió Pablo en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta es una sabiduría de Dios en misterio que nos resulta oculta hasta que se nos revela por medio de su Hijo. Versículos 7 y 8. Pero hay cosas secretas y ocultas por Dios para nosotros que jamás llegaremos a alcanzar en esta vida. Deuteronomio 29:29. Vemos mucho en las redes sociales a supuestos predicadores o profetas que anuncian el inminente regreso de Cristo, y algunos se atreven incluso a poner fecha exacta del evento, como si hubieran accedido al pensamiento de Dios respecto a algo que solo Él conoce. Y lo peor es que hay otros tantos supuestos creyentes que asumen al pie de la letra lo anterior. La falta de conocimiento de la palabra de Dios es evidente. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11, versículos 33 y 34. Aunque la verdad es una, la necedad parece infinita. En este mundo hasta alguno se atreve a publicar libros sobre experiencias que han vivido en el cielo o viajando a través del tiempo para estar con el mismo Jesús y regresar para contarlo. Y por desgracia, algunos de ellos se convierten en éxitos editoriales. Cada uno es responsable de lo que escribe, pero también de lo que acaba leyendo. Por eso más bien debieran retener lo que está escrito en Proverbios 9:6. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia, ya que el pensamiento del necio es pecado. Proverbios 24:9. Otra clase de necedad es aquella que admite el hecho histórico de la vida de Jesús como alguien que existió en la época y lugar descrito en la Biblia, para a continuación rechazarlo según se le describe en el Nuevo Testamento como Hijo de Dios y para lo que vino a este mundo. Una persona que cree en la reencarnación me comentó una vez que en un viaje que hizo a Israel estuvo en uno de los lugares donde en ese momento había estado Jesús. Sin embargo, aparte de aquella creencia, asumía que el Mesías no es una persona, sino una especie de energía. Contradicción tras contradicción sin sentido, diseccionando la Biblia para creer solo los versículos que interesan en frontal oposición con el contexto que los rodean. Como alguien dijo una vez,
Cuando se deja de creer en Dios, se empieza a creer en cualquier cosa. Cuando el Dios bíblico es desechado, se pueden disfrutar bonitos salmos y palabras de amor reflejadas en el texto sagrado con toda la autoridad que conllevan, mientras se nos habla de una reencarnación y un universo que desde la lejanía nos controla como si fuéramos peleles en sus manos. Todo esto ya fue definido por Pablo en Romanos 1:21, al describirnos la necedad del hombre que, conociendo a Dios, en vez de glorificarle y agradecerle como debe, se arropa de vanidad y orgullo para razonar a su manera y endurecer su corazón. Cuando nos separamos de Dios, perdemos la noción de la realidad como la única verdad existente y nuestra vida deja de tener sentido y propósito, por lo que ya no hay motivo para agradecer lo que somos y tenemos. Por ello, como dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es evidente que esto es pura idolatría, porque esa arrogancia intelectual provoca que lo que debiera ser glorificar a Dios se convierta en un culto de adoración al hombre. En esto consiste cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 25. El resumen de todo es que el hombre sin Dios es necio por naturaleza, ya sea porque cree en una deidad ajena al Dios de la Biblia, o porque considera que no hay Dios, como reflejan los Salmos 14 y 53. Por lo tanto, los que sí lo tenemos en nuestras vidas por pura gracia, procuremos que la sabiduría que viene de lo alto acabe venciendo la necedad que reside en lo bajo. Y el que quiera ser necio, que lo sea con la intención de ser escogido por Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. 1 Corintios 1:27. Por tanto, prediquemos, hermanos, en el nombre y por mandato de Jesús. Amén.